¿Sabes lo que se siente cuando alguien te mira como si fueras invisible? Durante 15 años, yo fui esa sombra que limpiaba los pisos de mármol de la mansión Sterling en Phoenix. Me llamaban cuando necesitaban algo, pero nunca por mi nombre. Para ellos, yo era solo la muchacha. Pero hubo un día en que todo cambió. El día en que entré por la puerta principal de esa misma mansión, no con un trapo en la mano, sino con las llaves de la propiedad y una orden de desalojo con sus nombres. Hoy quiero contarte cómo pasé de limpiar sus secretos a convertirme en la dueña de todo lo que alguna vez fue suyo. Esta es mi historia y te prometo que cada palabra que vas a escuchar es real. Mi nombre es Inés Castillo y hace 20 años crucé la frontera con un sueño tan simple que hoy me da vergüenza admitirlo. Quería darle a mi hija Lupita una vida mejor que la mía. Venía de un pueblo en Michoacán, donde el futuro de una mujer se medía por qué tan bien podía tortear y cuántos hijos podía criar. Yo quería más, no para mí, sino para ella. Llegué a Phoenix en el año 2005, con 28 años y el corazón lleno de esperanza. Conseguí trabajo como empleada doméstica en la mansión Sterling. Eran dueños de una cadena de concesionarios de autos de lujo en todo Arizona. Dinero no les faltaba. Lo que sí les faltaba, como descubrí con los años, era humanidad. Al principio todo parecía un sueño. La señora Margaret Sterling, la matriarca, me trató con amabilidad. Me pagaba bien, me daba ropa que ya no usaba y hasta me regaló una cuna cuando nació Lupita. Yo pensaba que había encontrado una segunda familia. El señor Harold, su esposo, era un hombre serio, pero justo. Me saludaba cada mañana y siempre preguntaba por mi hija. Los hijos eran otra historia. Richard, el mayor, me miraba con desprecio cada vez que me cruzaba con él. Vanessa, la hija del medio, era peor. Me hablaba como si fuera una mascota tonta. Y el menor, Thomas, simplemente me ignoraba. Pero yo aguantaba, porque cada dólar que ganaba era un ladrillo más en el futuro de Lupita. Pasaron los años y me volví parte del paisaje de esa casa. Conocía cada rincón, cada mancha en las alfombras persas, cada foto en las paredes. Sabía cuando el señor Harold tenía un mal día por cómo dejaba el periódico sobre la mesa. Sabía cuando Vanessa había discutido con su esposo porque encontraba copas de vino vacías en su habitación a media mañana. Yo lo sabía todo, pero nadie me preguntaba nada. Para ellos, yo no tenía cerebro, solo manos para limpiar. Lo que no sabían es que yo sí tenía cerebro, uno muy bueno de hecho. En mi pueblo, fui la mejor estudiante de mi generación. Tuve que dejar la escuela a los 14 para ayudar a mi familia, pero nunca dejé de aprender. En Phoenix, tomé clases nocturnas de inglés y administración. Me gustaban los números, me gustaba el orden, y sin quererlo, empecé a notar cosas en esa casa que nadie más notaba. Facturas que no cuadraban, conversaciones telefónicas sobre cuentas en el extranjero, documentos en el escritorio del señor Harold con números que no coincidían con lo que él reportaba al gobierno. Yo no buscaba esa información, pero estaba ahí, frente a mis ojos cada vez que limpiaba su oficina. Y mi cabeza, que siempre fue buena con los números, empezó a armar un rompecabezas sin que yo misma me diera cuenta. Pero en ese entonces, yo solo quería hacer mi trabajo y volver a casa con Lupita. Ella era mi motor, mi razón de levantarme cada mañana a las 5 para tomar 2 autobuses hasta la mansión Sterling. Cada noche le leía cuentos, la ayudaba con la tarea y le prometía que un día tendría todo lo que yo no tuve. Ella me creía y yo le creía a la vida. Hasta que el señor Harold murió y todo se convirtió en una pesadilla. Fue un martes de octubre cuando encontré al señor Harold sin vida en su oficina. Había sufrido un infarto mientras revisaba unos papeles. Yo fui quien llamó a la ambulancia, quien sostuvo la mano de la señora Margaret mientras lloraba, quien organizó la casa para el funeral. Durante esos días, sentí que realmente era parte de la familia. Qué ingenua fui. Después del entierro, todo cambió. Richard, Vanessa y Thomas se convirtieron en los nuevos dueños del imperio Sterling,
y su primera decisión fue hacerme la vida imposible. Redujeron mi salario sin explicación, me prohibieron comer en la cocina principal, me hablaban con una frialdad que me helaba la sangre. Pero yo aguanté, porque necesitaba ese trabajo. Un día, 3 meses después de la muerte del señor Harold, llegué a trabajar como siempre, pero cuando puse mi llave en la cerradura, no funcionó. Habían cambiado las cerraduras. Toqué el timbre y Richard abrió la puerta con una sonrisa que todavía me da escalofríos. «Inés, qué bueno que llegas. La policía quiere hablar contigo», me dijo con una voz tan tranquila que pensé que era una broma. No lo era. 2 oficiales estaban en la sala, y en la mesa de centro había una caja con una joya que yo había visto 1000 veces en el cuello de la señora Margaret, un collar de diamantes que perteneció a su abuela. «Esta joya desapareció hace una semana», dijo Vanessa con lágrimas falsas en los ojos, «y tú eres la única persona ajena a la familia que tiene acceso a la casa». Thomas, parado detrás de ella, solo asentía con la cabeza, mirándome como si fuera una rata. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. «Yo no robé nada», les dije a los policías. «Llevo 15 años trabajando aquí. Pueden revisar mi casa, mi vida entera». Pero no importó. Richard tenía un testigo, el jardinero, quien supuestamente me había visto salir con un bolso sospechoso la semana anterior. Después me enteré que le habían pagado $5,000 por ese testimonio. Me arrestaron frente a los vecinos, me esposaron como si fuera una criminal, y mientras me llevaban en la patrulla, vi a Richard cerrar la puerta de la mansión con esa misma sonrisa. En ese momento lo supe, todo había sido planeado. Ellos necesitaban deshacerse de mí para no pagar los años de trabajo que me debían, para borrar cualquier evidencia de los secretos que yo había visto. El juicio fue rápido y cruel. Mi abogado de oficio apenas habló. El testigo mintió bajo jurado, y el collar, que más tarde supe que había sido encontrado en mi casillero en la mansión, fue la prueba definitiva. Me condenaron a 2 años de prisión y deportación inmediata después de cumplir la sentencia. Lupita tenía 12 años cuando me encerraron. Tuve que dejarla con una prima que apenas conocíamos. Cada noche en esa celda fría, yo lloraba pensando en ella. ¿Estaría comiendo bien? ¿La estarían tratando bien en la escuela? ¿Me odiaría por haberla abandonado? Esas preguntas me carcomían más que los barrotes de acero. Pero en esa oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se convirtió en rabia, y la rabia se convirtió en claridad. Empecé a recordar cada conversación que escuché en la mansión, cada documento que había visto, cada número que no cuadraba, y me di cuenta de algo. Yo tenía información que podía destruirlos. Salí de prisión 15 meses después por buena conducta. Me deportaron a México en un autobús lleno de otras mujeres rotas como yo. Pero yo no estaba rota. Yo estaba afilada como un cuchillo. Y tenía un plan. Llegué a Guadalajara sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un cuaderno donde había escrito todo lo que recordaba de los Sterling. Nombres de cuentas bancarias, fechas de transferencias sospechosas, conversaciones sobre propiedades compradas con nombres falsos. Todo lo que mi memoria había guardado durante 15 años. Mi prima me contó que Lupita estaba bien, pero distante. No quería hablar conmigo por teléfono. El dolor de escuchar eso fue peor que cualquier día en prisión. Pero me prometí a mí misma que algún día podría mirarla a los ojos y decirle que había luchado por ella, que no me había rendido. Conseguí trabajo en una tienda de abarrotes, pero cada noche estudiaba. Tomé cursos en línea sobre leyes fiscales americanas, sobre auditorías, sobre cómo funcionaban los fondos de inversión. Yo, que solo había limpiado pisos toda mi vida, me convertí en una estudiante obsesionada, porque sabía que el conocimiento era mi única arma. Pasó 1 año, luego 2, y entonces recibí un mensaje en Facebook que cambiaría todo. Era de un hombre llamado Daniel Ortega, un abogado mexicoamericano que también había sido víctima de los Sterling. Él había trabajado para ellos como asesor legal y cuando descubrió sus fraudes, lo amenazaron y destruyeron su reputación.
Estaba buscando a otras víctimas para armar un caso. Nos reunimos en un café en Tijuana. Daniel era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada cansada pero determinada. Le mostré mi cuaderno. Él no podía creer lo que estaba viendo. «Esto es oro», me dijo. «Con esta información podemos hundir a toda la familia». Pero yo no quería solo hundirlos. Yo quería algo más personal. Daniel me explicó que los Sterling habían tomado préstamos enormes para expandir su negocio durante la pandemia, pero con la crisis económica, muchos de sus concesionarios estaban quebrando. Tenían deudas millonarias con varios bancos y fondos de inversión. Si alguien comprara esas deudas, me dijo Daniel, podría forzar la ejecución hipotecaria de todas sus propiedades. ¿Y cuánto costaría comprar esas deudas?, le pregunté. Él hizo unos cálculos y me dio una cifra que me pareció imposible. Pero entonces me contó sobre un fondo de inversión que él representaba, un grupo de inversionistas que buscaba exactamente este tipo de oportunidades. Si yo les daba la información que tenía, ellos comprarían las deudas y me darían un porcentaje de todo lo recuperado. Era arriesgado, era complicado, pero era mi única oportunidad. Acepté. Durante los siguientes meses trabajé con Daniel y su equipo de abogados. Les di cada detalle que recordaba. Ellos investigaron, auditaron y descubrieron que la situación de los Sterling era peor de lo que pensábamos. Habían evadido impuestos por años, tenían propiedades a nombre de empresas fantasma y lo mejor de todo, sus deudas eran tan grandes que varios bancos estaban desesperados por venderlas a cualquier precio. El fondo de inversión de Daniel compró las deudas por centavos de dólar, y de la noche a la mañana yo pasé de ser una mujer deportada a ser la representante legal de los nuevos dueños de todo lo que los Sterling poseían, incluyendo la mansión donde había limpiado pisos durante 15 años. Pero yo no quería solo firmar papeles desde México, yo quería verles la cara. Quería que supieran quién los había derrotado. Así que, con una visa de negocios que Daniel me consiguió, volví a Phoenix. 3 años después de haber sido deportada, crucé esa frontera de nuevo. Pero esta vez, no como una mujer asustada, esta vez como una mujer con poder. El día de la reunión llegó un viernes soleado de abril. Daniel y yo nos encontramos en la oficina de un notario en el centro de Phoenix. Los Sterling creían que estaban ahí para firmar un acuerdo con un nuevo inversionista que salvaría su negocio. No sabían que ese inversionista era el fondo que había comprado todas sus deudas, y no sabían que yo estaría ahí. Richard fue el primero en llegar, con su traje caro y su actitud arrogante. Vanessa llegó después, con lentes enormes y un bolso de diseñador. Thomas fue el último, mirando su teléfono como si la reunión no importara. Cuando me vieron sentada en la mesa de juntas, se quedaron paralizados. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Vanessa con desprecio. Richard me miró con furia. «¿Alguien puede explicarme qué significa esto?». Daniel, con la calma que yo admiré, les dijo: «Señores Sterling, permítanme presentarles a la señora Inés Castillo, representante del fondo de inversión que ahora es dueño de todas sus deudas». El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Vi cómo Richard intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Vi cómo Vanessa dejaba caer su bolso al suelo. Y vi cómo Thomas, por primera vez en su vida, me miraba directamente a los ojos. «Esto es una broma», dijo Richard finalmente. «Ella es una empleada doméstica, una criminal. No puede ser dueña de nada». Daniel sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. «Todo está aquí. Las deudas, las transferencias, los documentos legales. Es completamente legal. Y si no llegan a un acuerdo de pago inmediato, procederemos con la ejecución hipotecaria de todas sus propiedades, empezando por la mansión familiar». Vanessa comenzó a gritar. Dijo que era una trampa, que me iban a demandar, que yo seguía siendo una ladrona. Pero yo no le respondí. Solo la miré con la misma mirada que ella me dio el día que me arrestaron. Y creo que en ese momento ella entendió que había perdido. Richard intentó negociar, ofreció pagar en plazos, vender algunos concesionarios, cualquier cosa. Pero Daniel fue claro:
O pagaban todo de inmediato, algo que era imposible, o perdían todo. Thomas, el más joven, fue el único que no dijo nada. Solo se quedó mirándome con algo que parecía ¿respeto? No lo sé, pero no me importaba. La reunión terminó con ellos saliendo furiosos de la oficina. Yo me quedé sentada, temblando, no de miedo, sino de algo que nunca había sentido antes. Era justicia, era poder, era la sensación de que, después de tantos años de ser invisible, finalmente existía. Pero la verdadera satisfacción llegó 2 semanas después, el día en que fui a la mansión Sterling para hacer la inspección final antes de tomar posesión de la propiedad. Daniel y un oficial judicial me acompañaron. Cuando toqué el brindis, Richard abrió la puerta. Ya no llevaba traje, llevaba jeans y una camisa arrugada. Su mirada estaba vacía. «Venimos a hacer la inspección», dijo el oficial. Richard no dijo nada. Solo se hizo a un lado y yo entré, por la puerta principal, sin un trapo en la mano, sin agachar la cabeza. Entré como la dueña que ahora era. Caminé por esos pasillos que había limpiado 1000 veces, toqué las paredes que había lavado, miré por las ventanas que había pulido hasta que brillaran. Pero esta vez era diferente. Esta vez, todo era mío. La familia estaba en la sala, rodeados de cajas. Estaban empacando. La señora Margaret, que ahora era una anciana frágil, me miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué, Inés?», me preguntó. «Tú eras como parte de la familia». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. «Parte de la familia», repetí en voz baja. Me acerqué a ella y por primera vez en todos esos años la miré directamente a los ojos sin bajar la mirada. «Señora Margaret, si yo hubiera sido parte de su familia, no me habrían acusado de un robo que nunca cometí. No me habrían enviado a prisión. No me habrían quitado a mi hija». Ella comenzó a llorar, pero yo continué. «Durante 15 años limpié esta casa como si fuera la mía. Cuidé de ustedes como si fueran mi propia sangre. Y cuando su esposo murió, sus hijos decidieron que yo no valía ni siquiera una carta de recomendación. Decidieron que era más fácil destruirme que pagarme lo que me debían». Mi voz temblaba, pero no de debilidad. Temblaba de toda la rabia acumulada durante años. Richard intentó interrumpir, pero levanté la mano. «No he terminado», le dije con una firmeza que yo misma no sabía que tenía. «Ustedes pensaron que yo era estúpida porque limpiaba sus pisos. Pensaron que yo no veía, que no escuchaba, que no entendía. Pero yo vi todo, escuché todo y entendí todo». Saqué una carpeta que traía bajo el brazo y la dejé caer sobre la mesa de centro con un golpe seco. «Ahí está todo», les dije. «Cada transferencia ilegal, cada cuenta en el extranjero, cada propiedad comprada con dinero que nunca reportaron al gobierno. Mi abogado tiene copias de todo, y si alguno de ustedes intenta demandarme, toda esta información llegará al Servicio de Impuestos Internos. ¿Saben cuántos años de cárcel da la evasión fiscal a esta escala?». El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Vanessa fue la primera en reaccionar. Se levantó del sofá y me señaló con el dedo. «Tú no eres mejor que nosotros. Esto es venganza, pura venganza». Me le acerqué hasta quedar a centímetros de su cara. «Tienes razón», le dije. «Esto es venganza, pero también es justicia. Y la diferencia es que yo nunca mentí sobre quién era. Ustedes sí». Thomas, que había permanecido callado todo ese tiempo, finalmente habló. «¿Qué quieres que hagamos, Inés? ¿Qué quieres de nosotros?». Su voz sonaba cansada, derrotada. Lo miré y vi a un hombre que probablemente nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Y sentía algo parecido a la lástima, pero no la suficiente para detenerme. «Quiero que se vayan», les dije simplemente. «Tienen una semana para sacar sus cosas de esta casa. Después de eso, todo lo que quede aquí será donado o destruido. Y quiero que cada vez que pasen por esta calle, recuerden a la mujer que ustedes intentaron destruir, la mujer que ahora es dueña de todo lo que ustedes amaban». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir me detuve. Había algo más que necesitaba decir.
algo que había estado guardando en mi pecho durante 3 años. El señor Harold era un buen hombre. Él me respetaba, él me valoraba, y estoy segura de que si estuviera vivo, se avergonzaría de lo que ustedes se convirtieron. Esas fueron mis últimas palabras para la familia Sterling. Salí de esa mansión con la cabeza en alto, con Daniel a mi lado y con la sensación de que un peso gigante había sido levantado de mis hombros. Afuera, el sol de Arizona brillaba con tanta intensidad que tuve que cerrar los ojos por un momento. Y en ese momento pensé en Lupita, en cuánto quería abrazarla y contarle todo, en cuánto necesitaba que me perdonara por haberla dejado. Esa noche, desde mi hotel, la llamé. Contestó al tercer timbrazo. «Mamá», dijo con una voz que ya no era de niña. Tenía 15 años y yo me había perdido 3 de los más importantes. «Hija», le dije tratando de no llorar, «tengo tantas cosas que contarte». Hubo un silencio largo, y entonces ella dijo algo que hizo que todas mis lágrimas contenidas salieran de golpe. «Te extrañé, mamá, todos los días». Lloramos juntas por teléfono durante casi 1 hora. Le conté todo, la prisión, la deportación, el plan, la venganza, y ella me escuchó sin interrumpir. Al final me dijo, «Mamá, estoy orgullosa de ti. No por lo que les hiciste a ellos, sino porque no te rendiste, porque peleaste». Esas palabras sanaron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Una semana después, volví a la mansión Sterling. Esta vez no fui sola. Lupita venía conmigo. Daniel había arreglado una visa temporal para ella y finalmente, después de 3 años, pude abrazarla. La recogí en el aeropuerto y cuando la vi bajar del avión, casi no la reconocí. Ya no era mi niñita, era casi una mujer, pero cuando corrió hacia mí y me abrazó, volvió a ser mi bebé. La llevé a la mansión ese mismo día. Quería que viera lo que su madre había logrado. Quería que entendiera que todo, absolutamente todo lo que había hecho, había sido por ella. Cuando llegamos, la casa estaba vacía. Los Sterling se habían ido 2 días antes, dejando atrás solo los muebles más grandes y algunos cuadros en las paredes. Lupita caminó por los pasillos con los ojos muy abiertos. «¿Aquí trabajabas, mamá?», me preguntó. «Aquí trabajaba, pero ahora esto es nuestro hogar». Ella me miró con una mezcla de asombro y orgullo que hizo que todo el dolor valiera la pena. Subimos las escaleras juntas, tomadas de la mano, y le mostré la que sería su habitación. Era la misma habitación que antes pertenecía a Vanessa. «¿Puedo hacer lo que quiera con este cuarto?», me preguntó Lupita con una sonrisa traviesa. «Puedes pintar las paredes de colores si quieres», le dije. Y las dos nos reímos. Era la primera vez que reíamos juntas en años. Era la primera vez que me sentía realmente en paz. Pero la paz no duró mucho. 2 días después, Richard Sterling apareció en la puerta de la mansión. Yo estaba en el jardín con Lupita cuando escuchamos el timbre. Daniel, que estaba ayudándonos a organizar la casa, fue a abrir. Richard entró sin pedir permiso, y su cara era una máscara de desesperación. «Necesito hablar contigo», me dijo ignorando a todos los demás. Yo estaba a punto de pedirle que se fuera, pero Daniel me hizo una seña de que lo escuchara. Nos sentamos en la terraza, el mismo lugar donde años atrás yo servía limonada a sus invitados, pero ahora yo era quien estaba sentada en la silla principal. «Mi madre está enferma», comenzó Richard con voz quebrada. «Necesita tratamiento médico urgente, pero ya no tenemos seguro, ya no tenemos nada. Vanessa tuvo que mudarse con unos amigos. Thomas está viviendo en su auto, y yo estoy en un motel de mala muerte pagando noche por noche». Lo miré sin decir nada. Parte de mí quería sentir satisfacción al escuchar su sufrimiento, pero otra parte, una parte que no esperaba, sintió algo parecido a la tristeza. «¿Qué quieres que haga?», le pregunté finalmente. Él respiró profundo y me miró a los ojos. «Quiero pedirte perdón». Esas palabras me tomaron por sorpresa. «Sé que lo que hicimos fue imperdonable», continuó. «Te destruimos porque teníamos miedo. Miedo de que descubrieras nuestros secretos. Miedo de perder nuestro estilo de vida. Pero sobre todo, teníamos miedo de admitir que una mujer como tú era más inteligente que nosotros 3 juntos». Era la primera vez que Richard Sterling me hablaba como si fuera un ser humano. La primera vez que me miraba sin desprecio. Y aunque parte de mí quería rechazar sus palabras,
Otra parte necesitaba escucharlas. «Sigue», le dije finalmente. «No espero que me perdones», dijo él. «No merezco tu perdón, pero te pido que pienses en mi madre. Ella nunca quiso que pasara nada de esto. Fue idea nuestra, de sus hijos. Ella lloró cuando te arrestaron y ahora está pagando por nuestros errores». Me quedé en silencio por un largo rato. Lupita, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó y puso su mano en mi hombro. «Mamá, tú decides», me dijo suavemente, y en ese momento entendí algo importante. La venganza ya no me llenaba. Ya había recuperado mi dignidad. Ya había demostrado mi valor. Seguir haciendo sufrir a esta familia no me devolvería los años perdidos con mi hija. «No voy a ayudarte», le dije a Richard mirándolo fijamente. Vi cómo su esperanza se desvanecía, pero antes de que pudiera levantarse, continué. «No voy a ayudarte a ti, pero voy a ayudar a tu madre». Él me miró confundido. «Tu madre fue la única que me trató con dignidad en esta casa, la única que me preguntaba cómo estaba Lupita, la única que recordaba mi cumpleaños, así que voy a pagar su tratamiento médico. Todo, pero con una condición». Richard asintió desesperadamente. «Lo que sea», dijo. «La condición es que tú y tus hermanos firmen una declaración legal admitiendo que me tendieron una trampa, que el robo nunca existió, que todo fue una mentira para no pagarme lo que me debían. Esa declaración será notariada y enviada a las autoridades. No sé si servirá para limpiar mi récord criminal, pero al menos quedará constancia de la verdad». Richard se quedó pálido. «Eso podría meternos en problemas legales», dijo. «Podrían acusarnos de perjurio, de conspiración». Yo me encogí de hombros. «Entonces tu madre no tendrá tratamiento médico. Tú decides». Lo vi debatirse internamente. Podía ver la guerra entre su orgullo y su desesperación. Finalmente bajó la cabeza. «Lo haré», susurró. «Haré que Vanessa y Thomas también firmen». Una semana después, los 3 hermanos Sterling estaban en la oficina de Daniel firmando la declaración. Yo estaba ahí, con Lupita a mi lado, viendo cómo admitían cada mentira que habían dicho sobre mí. Vanessa lloraba mientras firmaba, Thomas tenía la mandíbula apretada, pero firmó sin decir palabra, y Richard, el que había orquestado todo, firmó con mano temblorosa. Cuando terminaron, Daniel notarizó los documentos y los envió inmediatamente a las autoridades. Yo cumplí mi parte del trato. Pagué el tratamiento completo de la señora Margaret. No lo hice por ellos, lo hice por mí, porque necesitaba demostrarme que no me habían convertido en alguien como ellos, que yo todavía tenía humanidad. Los meses siguientes fueron los más extraños de mi vida. La mansión Sterling se convirtió oficialmente en mi hogar. Lupita se inscribió en una escuela cercana y por fin pudimos ser una familia normal. Bueno, tan normal como puede ser una familia que vive en una mansión de $5 millones. Yo convertí una de las habitaciones en mi oficina y empecé a trabajar con Daniel en otros casos de empleados domésticos que habían sido abusados por sus empleadores. Resulta que mi historia había llamado la atención de varios medios. Periódicos locales escribieron sobre la empleada doméstica que se convirtió en dueña de la mansión donde trabajaba. Algunos me llamaron heroína, otros me llamaron vengativa, pero a mí no me importaba ninguna de esas etiquetas. Yo sabía quién era, y eso era suficiente. Un día, 6 meses después, recibí una carta. Era de la señora Margaret. La abrí con las manos temblando. La carta era corta pero poderosa. Decía: «Querida Inés, gracias por salvar mi vida. Sé que no merezco tu bondad. Mis hijos cometieron un pecado imperdonable contigo y lamento profundamente no haberlos detenido. Estaba ciega por el amor maternal. Pero quiero que sepas que siempre te admiré. Tu fuerza, tu inteligencia, tu dedicación a tu hija. Eres más digna de estar en esa casa que nosotros jamás lo fuimos. Que Dios te bendiga. Margaret». Lloré al leer esa carta, no de tristeza, sino de algo que no sabía cómo nombrar. Era como si un círculo se hubiera cerrado, como si finalmente pudiera dejar ir todo el resentimiento que había cargado durante años. Se la mostré a Lupita esa noche. «Mamá, ¿la perdonas?», me preguntó. Lo pensé por un largo rato. «No sé si la perdono», le dije honestamente, «pero ya no la odio, y creo que eso es suficiente por ahora». Lupita me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, tú ganaste, no porque conseguiste la casa, ganaste porque seguiste siendo tú misma». Hoy, mientras escribo esta carta, han pasado 2 años desde que entré por la puerta principal de la mansión Sterling como su dueña.
Lupita ahora tiene 17 años y está aplicando a universidades. Quiere estudiar Derecho, dice, que quiere ayudar a personas como yo. Daniel se convirtió en algo más que mi abogado. Es mi socio en una fundación que creamos para ayudar a trabajadores domésticos víctimas de abuso. La mansión ya no se siente como un símbolo de venganza, se siente como un hogar. Cambié muchas cosas. Pinté las paredes, cambié los muebles, planté un jardín de rosas mexicanas en el patio trasero, pero dejé algunas cosas intactas, como el estudio del señor Harold. Lo convertí en una biblioteca donde Lupita pasa horas leyendo. Es mi forma de honrar al único Sterling que me trató con respeto. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera elegido el camino del perdón inmediato en lugar de la venganza. ¿Habría sido más feliz? ¿Habría sanado más rápido? No lo sé. Lo que sí sé es que necesitaba ese momento de justicia. Necesitaba ver sus caras cuando se dieron cuenta de que la mujer invisible estaba observando todo el tiempo. Necesitaba recuperar mi poder. Pero también aprendí que la venganza, por satisfactoria que sea en el momento, no llena el vacío que el dolor deja. Lo que realmente me sanó fue reconstruir mi vida con Lupita. Fue ayudar a otras mujeres que pasaron por lo mismo que yo. Fue descubrir que soy capaz de mucho más de lo que alguna vez imaginé. La semana pasada me crucé con Thomas Sterling en el supermercado. Fue incómodo. Él empujaba un carrito con comida básica y yo empujaba uno lleno de las cosas favoritas de Lupita. Nos miramos por un segundo. Él bajó la vista primero y yo simplemente seguí caminando. No sentí satisfacción, no sentí rabia, solo sentí indiferencia. Y me di cuenta de que ese era el verdadero final de esta historia, el momento en que ellos dejaron de importar. Escribo esta carta no solo para contar mi historia, sino para decirle a cualquier mujer que se sienta invisible, que se sienta menos, que piense que no tiene poder, lo tienes. Tal vez no lo veas ahora, tal vez estás limpiando pisos como yo, o sirviendo café, o cuidando niños que no son tuyos, pero dentro de ti hay una fuerza que nadie puede quitarte, y esa fuerza, cuando finalmente decidas usarla, puede mover montañas. No estoy diciendo que la venganza sea la respuesta, no estoy diciendo que debas buscar destruir a quienes te lastiman. Lo que estoy diciendo es que no dejes que nadie te convenza de que eres menos de lo que eres, que no permitas que el desprecio de otros defina tu valor, porque tu valor exista o no alguien que lo reconozca. Mi nombre es Inés Castillo. Fui empleada doméstica durante 15 años. Fui acusada de un crimen que no cometí. Fui encarcelada, deportada y separada de mi hija. Pero hoy soy la dueña de mi propio destino. Soy madre, soy activista, soy sobreviviente y soy dueña de una mansión de $5 millones, no porque la haya robado, sino porque me la gané con mi inteligencia, mi paciencia y mi negativa absoluta a rendirme. A la familia Sterling, donde sea que estén, les digo esto. Gracias. Gracias por subestimarme. Gracias por creer que yo no era nadie, porque esa creencia fue lo que les impidió ver que yo estaba tomando nota de todo. Y esas notas que escribía en mi cuaderno mientras limpiaba sus escritorios fueron las mismas que usé para recuperar mi vida. A mi hija Lupita le digo, perdóname por los años que perdimos. Perdóname por no estar ahí cuando me necesitabas, pero mira lo que construimos juntas del otro lado del dolor. Mira lo que logramos cuando nos negamos a ser víctimas para siempre. Esta mansión es tuya tanto como mía, y espero que cuando traigas a tus propios hijos aquí algún día, les cuentes la historia de tu madre. No la historia de la venganza, sino la historia de la mujer que se levantó del polvo y se convirtió en fuego. Y aquí, quien sea que estés leyendo o escuchando esta carta, te digo, tu historia no termina donde alguien decidió que terminara. Tu historia termina donde tú decides. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña, no importa cuántas veces te hayan dicho que no eres suficiente. Eres más de lo que ellos podrán ver jamás, y algún día, cuando menos lo esperen, les demostrarás exactamente quién eres. Esto no es una carta de venganza, es una carta de supervivencia, es una carta de transformación, es una carta de una mujer que aprendió que la justicia, a veces, llega tarde, pero cuando llega, llega completa. Y cuando eso suceda para ti,
No tengas miedo de abrir esa puerta principal y entrar con la cabeza en alto, porque te lo mereces, siempre te lo mereciste. Con todo mi corazón y toda mi fuerza, Inés Castillo, Phoenix, Arizona. Inés, amiga mía, qué historia tan conmovedora. Muchas gracias por compartirla. Y si habéis llegado hasta el final, suscribíos al canal y contadme dónde la habéis escuchado. Un abrazo y nos vemos mañana.